Hola, bienvenidos a un nuevo video. En videos anteriores trabajamos signos de razones trigonométricas, las razones trigonométricas de ángulos especiales. En este video vamos a desarrollar algunas aplicaciones o algunos ejemplos de lo que anteriormente hemos trabajado. Para empezar, quiero recordar este diagrama que nos va a permitir memorizar fácilmente los signos de las razones trigonométricas en cada uno de los cuadrantes. ¿Cómo funciona esto? En el primer cuadrante vamos a asociar la palabra todos, segundo cuadrante centimos, tercer cuadrante tantas, cuarto cuadrante cosas. Todo esto nos va a permitir pensar en positivo, siempre en positivo. ¿Qué indica esto? Que en el primer cuadrante todas las razones son positivas. En el segundo cuadrante, seno es positiva. En el tercer cuadrante, tangente es positiva. Y en el cuarto cuadrante, coseno es positivo. Positivas las razones que hemos mencionado y sus recíprocas. Por ejemplo, en el tercer cuadrante, la tangente es positiva y la recíproca, que sería la cotangente. En el segundo cuadrante, el seno es positivo y su recíproca, que sería la cosecante. Miremos esto. Entonces, en el primer cuadrante me dice que todas son positivas. Quiere decir que seno es positiva, coseno es positiva, tangente es positiva, igual las recíprocas, cotangente, secante y cosecante. En el segundo cuadrante, el seno es positivo. Segundo cuadrante, seno es positivo y su recíproca, que sería la cosecante. En el tercer cuadrante, tangente es positiva. Tangente es positiva y su recíproca, que sería la cotangente. En el cuarto cuadrante, el coseno es positivo. Coseno positivo y su recíproca, que sería la secante. Esto es lo positivo. ¿Cómo debe ser lo otro? Debe ser contrario, es decir, debe ser negativo. Lo llenamos con menos. En el tercer cuadrante, el seno es negativo, el coseno, la secante y la cosecante, que son sus recíprocas. En el cuarto cuadrante, el seno es negativo, tangente negativo, la cotangente negativa y la cosecante negativa. De esta manera hemos completado la tabla. Ahora vemos en pantalla cada uno de los cuadrantes y los ángulos que pueden caer en ese cuadrante. En el primero van de 0 a 90, en el segundo de 90 a 180, tercero 180 a 270, cuarto 270 a 360. Y el cálculo del ángulo de referencia. En el primer cuadrante es el mismo ángulo. En el segundo cuadrante sería 180 menos el ángulo. Tercer cuadrante, el ángulo menos 180. Cuarto cuadrante, 360 menos el ángulo. Recordemos que el ángulo de referencia es un ángulo siempre menor a 90 grados, es decir, es un ángulo agudo y siempre va a ser positivo. Vemos en pantalla las razones trigonométricas de los ángulos notables, 0, 30, 45, 60, 90. Esto lo vamos a utilizar en unos minutos. Acá vemos lo que les mostraba anteriormente. Primer cuadrante son ángulos que van de 0 a 90 grados. Todos estos estarían en el primer cuadrante y el ángulo de referencia es el mismo. Entonces podríamos copiarlo y pegarlo acá. ¿Sí? En el primer cuadrante el ángulo de referencia es el mismo, no hay ningún cambio. Bueno, pasemos al segundo cuadrante.
En el segundo cuadrante el ángulo de referencia se calcula restando 180 menos el ángulo. 180 menos el ángulo. Entonces 180 menos 120 nos daría 60. Quiere decir que acá ubicaríamos el 60. El 135 sería 180 menos 135, que nos da 45. 180 menos 150 nos da 30. 180 menos 180 sería 0. En el tercer cuadrante son ángulos que van de 180 a 270. O sea, 210, 225, 240 y 270 serían algunos de esos ángulos. ¿Cómo calculamos el ángulo de referencia? En este caso es el ángulo menos 180. 210 menos 180 nos da 30. 225 menos 180 es 45. 240 menos 180 es 60. Y 270 menos 180 resulta en 90. Cuarto cuadrante. Son ángulos que van entre 270 y 360. ¿Cómo calculamos el ángulo de referencia? Simplemente a 360 le restamos el ángulo. Entonces 360 menos 300 nos va a dar 60. 360 menos 315 es 45. 360 menos 330 es 30. 360 menos 360 resulta en 0. Bueno, vamos primero con los ángulos que están en el primer cuadrante. Serían de 0 a 90. Los ángulos de referencia correspondientes son ellos mismos y veíamos antes que en el primer cuadrante todo es positivo. Recordando, todos sentimos tantas cosas. Primer cuadrante todo es positivo. Entonces podríamos de una vez incluirle los signos. CE positivo, todo positivo. En el primer cuadrante 0 está en el primer cuadrante, sería positivo, todo, coseno positivo, tangente positiva, todo sería positivo, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Cuál es el valor correspondiente? El que habíamos visto antes en la tablita. Entonces, para 0, 30, 45, 60, 90, estos son los valores. Notemos que todo está positivo, bastaría con pegarlo acá. Sí, todo es positivo, no hay ningún cambio en los signos. Bueno, vamos para el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante sí hay variación. Segundo cuadrante, todos sentimos, o sea, solo el seno es positiva y su recíproca. Vamos a pegar los valores para los ángulos de referencia. Entonces 60, estos mismos valores, 45, 30 y 0, los mismos valores.
Miremos cómo son los signos. Segundo cuadrante, todos sentimos, o sea, seno es positivo. El seno es positivo, la columna del seno es esta, la primera. El seno es positivo, o sea que esta razón nos va a dar positiva. Y su recíproca, positiva. Más. Esta también sería positiva. Toda la columna del seno. Y el 0 pues también es más. Y la recíproca, toda la columna de la recíproca sería positiva. Más. Bueno, no existe, no es necesario ponerle el signo. Si solo seno es positivo, quiere decir que todo lo demás es negativo. Entonces, este nos daría menos todos los otros los llenamos con menos. Tercer cuadrante, ángulos que van entre 180 y 270. Ya calculamos el ángulo de referencia, vamos a pegar los valores y enseguida determinamos el signo. 30, 45, 60, 90 serían todos estos. Los pegamos. Listo. Y ahora recordemos los signos. Todos sentimos tantas. En el tercer cuadrante la tangente es positiva y su recíproca. Esta es la de seno, coseno, tangente. Tendríamos signo más para esta. Positiva, positiva. Y él no existe, pues no hace falta ponerle signo. Su recíproca, que es la cotangente, es positiva también. Y todo lo demás va a ser negativo. Seno negativo, coseno negativo, secante y cosecante. La secante y la cosecante. Cuarto cuadrante, ángulos que van entre 270 y 360. Estos son los respectivos ángulos de referencia. 60, 45, 30, 0. 60, peguemos los valores y enseguida determinamos el signo. 45, 30 y 0. Los signos, recordando la palabra, todos sentimos tantas cosas. En el cuarto cuadrante, el coseno es positivo y la recíproca, que es la secante. Escribamos los signos. Positivo y su recíproca, que sería la secante, que corresponde a esta columna. Y todo lo otro debe ser negativo. Quiere decir que el seno es negativo y la tangente es negativa. Bueno, el seno, al igual que la recíproca, que es la cosecante. Negativo, negativo y negativo. Falta la tangente y su recíproca. También van a ser negativas. Y este también sería negativo. No existe, no es necesario. Con esto completamos la tabla. Entonces, si debemos calcular, por ejemplo, la secante de 300, bajamos a la columna que nos muestra 300 y nos daría más 2. La secante de 300 es positiva. La tangente de 210, tangente
Tangente de 210 sería positiva raíz de 3 sobre 3. Cosecante de 180. Cosecante de 180 no existe. Y así sucesivamente. De esta manera ya tenemos las razones trigonométricas para ángulos especiales extendidos entre 0 y 360 grados. Esto sería todo por este video. Les agradezco la atención.